Buena noticia de hoy con Monseñor Jesús Alfonso Guerrero Contreras. Hermanos y hermanas, paz y bien. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. El Evangelio presenta a Jesucristo como vida y como aquel que ha venido a traernos vida. Por ello Jesús sana a los enfermos, Jesús se acerca a los pecadores, Jesús quiere a todos, pero prefiere a los más débiles. Jesús viene a darnos vida con su encarnación, con su palabra, con su Eucaristía. El amor consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos ha amado primero, nos dice la primera carta de Juan. Es Dios el que toma la iniciativa. Dios Padre envía a su Hijo Jesucristo para perfeccionar al ser humano y para limpiarle de sus pecados. La respuesta a la revelación de Jesús es la fe. Quien acepta al Hijo posee la vida. Quien no acepta al Hijo, Jesucristo, no posee la vida. Esta es una constante que recorre todo el Evangelio de Juan. Hay un doble camino para el ser humano, el de la vida y el de la muerte. Aceptar a Jesucristo en la fe es el camino de la vida. No aceptar a Jesucristo, vivir en la idolatría, vivir creyendo al mismo tiempo en los dioses falsos, es precisamente la muerte. El que no cree está muerto. La fe en Jesucristo se nos presenta en primer lugar como un encuentro personal con Él. La fe consiste en descubrir que Jesucristo es esa persona fascinante que es capaz de dar sentido a nuestra vida, que es capaz de hacernos felices, que es capaz de orientar nuestra vida hacia su plenitud. El Evangelio está lleno de encuentros personales de Jesús. Jesús se encuentra con sus discípulos, Jesús se encuentra con la samaritana, Jesús se encuentra con los enfermos, Jesús se encuentra con los pecadores. Y esos encuentros son encuentros transformantes. Nada sigue igual en la vida de aquel que se encuentra verdaderamente con Jesús. Los obispos en el Concilio Plenario de Venezuela decíamos que no hay que suponer la fe en Jesús. Esto lo repite también el Papa Francisco en su exhortación Alegría del Evangelio. Cuando discutíamos allá en el concilio queríamos decir más exactamente que a veces los católicos damos la impresión de no creer en Jesucristo, de que creemos en demasiadas
otras cosas de otras personas, que creemos más en la Virgen María, en los santos de nuestra devoción, en los ángeles, en las acciones milagrosas que aparecen aquí o allá. El texto del Evangelio de hoy nos recuerda que el centro de nuestra fe es Jesucristo y que es el único centro, no tenemos otros centros, y que a veces nosotros estamos descentrados porque no nos centramos en Jesucristo y no, al menos aparentemente, vivimos esa relación de encuentro personal con Jesucristo, donde nosotros nos sentimos amados por Él, donde nosotros sentimos que Él es nuestro amigo, donde nosotros sentimos que Él es nuestro Salvador. Además de encuentro personal con Jesucristo, la fe es un seguimiento de Jesucristo. Seguir a Jesús es vivir como Él vivió, aceptar su mensaje, asumir sus criterios, abrazar su suerte. Esto, dicho de otra manera, es que el que cree realmente en Jesucristo le sigue tratando de hacer vida su mensaje que está claramente en el Evangelio. El que sigue a Jesús trata de pensar como Jesús, de tratar como Jesús, de estar dispuesto como Jesús a llegar hasta las últimas consecuencias, hasta la muerte, si ello fuera necesario. La fe en Jesucristo, en tercer lugar, es una confesión. La fe es confesar a Jesucristo como Hijo de Dios. Jesús es el enviado del Padre, es palabra del Padre, es tan Dios como el Padre. Es el hombre que era Dios y el Dios que era hombre. Un hombre con rostro divino y un Dios con rostro humano, como nos ha dicho el Papa Benedicto XVI. La fe exige cambiar de vida. Precisamente la segunda lectura que escuchamos de la carta a los Efesios hace referencia a esta transformación que debe ocurrir en el que cree en Jesús. Los discípulos cambiaron de vida. La samaritana cambió de vida. Los enfermos se curaron. Y además, después siguieron a Jesús. Porque no es exactamente igual creer en el poder de Jesús que creer en la persona de Jesús. Hay mucha gente que busca a Jesús por los milagros que le puede hacer, pero sabemos que una relación interpersonal no puede ser una relación interesada. Tiene que ser una relación de amistad, una relación amorosa, una relación desinteresada, gratuita, donde se busca a la persona por la persona misma y no por el interés de lo que esa persona puede hacer por mí. Nos habla hoy la carta a los Efesios de que tenemos que despojarnos de nuestro yo. La tradición más clásica dice que hay que despojarse del hombre viejo,
que en la Biblia es sinónimo del pecado. Hoy tendríamos que añadir que tenemos que despojarnos del hombre viejo y de la mujer vieja, ¿verdad? Que se corrompe con sus malos deseos. Renuévense en su espíritu y en su mente y revístanse del hombre nuevo, con justicia y santidad. La carta a los Efesios describe muy bien esa transformación que debe ocurrir en aquel que se encuentra con Jesucristo y decide seguir a Jesucristo y confesar a Jesucristo como el absoluto, como lo más importante en la vida. Dice la carta a los Efesios que el que robaba ya no robe, que el que se dedicaba a complacer todos los deseos de su cuerpo ya no lo haga, que el vengativo aprenda a perdonar, que el egoísta se abra a la comunidad. La fe en Jesucristo es un regalo que debemos compartir con otras personas. La fe no debe ser solamente un asunto privado. La fe nos exige salir hacia otras personas para llevarles también esa experiencia de habernos encontrado con Jesucristo, de haber tratado de comportarnos como Jesucristo en el seguimiento de sus huellas, de haber confesado a Jesucristo como Hijo de Dios. Precisamente aquí es donde se entiende la evangelización. La evangelización es llevar nuestra fe en Jesucristo a otras personas para que esas personas también crean en Jesucristo y experimenten lo maravilloso que es creer en Jesucristo, experimenten que Jesucristo salva, que Jesucristo libera, que Jesucristo sana. Precisamente el Papa Francisco ha resumido acertadamente el núcleo fundamental de la fe cristiana, que llamamos técnicamente el querigma, y que es lo fundamental que debemos llevar en una actividad misionera. Tenemos que decirle a otros que crean en Jesucristo y que acepten que Jesucristo los viene a salvar, a liberar y a sanar. El Papa ha resumido ese carisma de una manera admirable. Nos dice él, en resumen, que Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado, cada día para iluminarte, fortalecerte y liberarte. Él vive y te quiere vivo. Que así sea.